Estudiamos el capítulo 2 de la carta que Pablo escribió a los Efesios, a los cristianos de Éfeso. Todo el capítulo 2, en 4 partes, estudiamos ahí. Y hoy día empezamos una nueva serie de predicaciones, ahora en el libro de un profeta menor, pequeño en tamaño, de contenido de su libro, pero con un ministerio grande, muy importante para la historia del pueblo de Dios. Vamos a estudiar el libro del profeta Ageo. Pido que usted pueda abrir su Biblia en Ageo, capítulo 1. Ageo capítulo 1. Hoy día estudiaremos los 11 primeros versículos, de 1 a 11. Ageo capítulo 1, de 1 a 11. Si nos dice la palabra de Dios: en el primer día del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino por medio del profeta Ageo la palabra del Señor para Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y para Josué, hijo de Josadaque, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, este pueblo no ha llegado el tiempo en que sea reedificada la casa del Señor. Vino pues la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿acaso es tiempo de que ustedes habiten en sus casas enmaderadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así ha dicho el Señor de los ejércitos: reflexionen acerca de sus caminos. Han sembrado mucho, pero han recogido poco. Comen, pero no se sacían. Beben, pero no quedan satisfechos. Se visten, pero no se abrigan. Y el jornalero recibe su jornal en bolsa rota. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: reflexionen acerca de sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo. Yo tendré satisfacción en ello y seré honrado, ha dicho el Señor. Pero ustedes buscan mucho e hallan poco, y lo que llevan a casa, de un soplo yo lo hago desaparecer. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: porque mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de ustedes se ocupa de su propia casa. Por eso, por causa de ustedes, los cielos retuvieron la lluvia y la tierra retuvo su fruto. Además, llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo trabajo de las manos. Oremos. Señor querido, te necesitamos en este momento. Te necesitamos para que hable a nosotros. Queremos escuchar tu voz a nosotros. Queremos aprender contigo, Señor, en este momento. Ayúdame para que pueda ser comprensible a mis hermanos. Ayúdalos, Señor, también a compreender tu palabra como palabra tuya a ellos, a sus corazones.
En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, es imposible vivir sin prioridades en la vida. Es imposible vivir sin tener una prioridad en la vida. Y en todos los momentos de nuestra vida demostramos lo que es prioridad a nosotros. En todos los momentos de nuestra vida demostramos lo que es importante para nosotros. No hay como huir de eso. Es justamente por esa razón que necesitamos reflexionar sobre cuáles son nuestras prioridades en el día de hoy, en su vida. Si hoy día yo te pido para hacer un listado de prioridades para este año, ¿qué estaría en el número 1? ¿Qué sería para usted? ¿Qué más anhela su vida, su corazón? ¿Qué más desea? Esto es la cosa importante para usted. Podemos definir eso como prioridad, la cosa que ocupa un espacio muy importante en nuestro corazón, que llena nuestro corazón de deseo, de gana. Y ahí nuestros ojos empiezan a buscar lo que el corazón desea. Nuestros ojos buscan por todo lado o que nuestro corazón está deseando. Y lo que pasa es que nuestros pies, nuestras manos, todo nuestro cuerpo va a trabajar, va a funcionar buscando lo que es importante a nosotros. Así funciona nuestra vida en este mundo. Mi gran misión hoy día es ayudar a usted a comprender que la cosa más importante a nuestra vida para nosotros debe ser lo que escuchamos aquí de un niño: adorar al Señor, vivir para la gloria del Señor, amar a nuestro Dios. Porque cuando Dios fue nuestro mayor placer, cuando Dios ocupar este lugar de mayor placer en nuestro corazón, nuestra vida va a funcionar todos los días para su gloria. Y nosotros vamos a vivir para buscar la gloria de Dios. Vamos a ocuparnos siempre con este tema en nuestra vida. Sin embargo, el texto que estamos estudiando hoy día mostra a nosotros que cuando Dios no ocupa este lugar importante en nuestra vida, poderemos cosechar muchas consecuencias malas, porque estamos eligiendo prioridades que no podrían ocupar nuestra vida, no deberían ser prioridad a nosotros. Y muchas veces hacemos como que una inversión, y entonces esto tiene muchas consecuencias. Y esto vamos a aprender juntos aquí. Estamos vivendo casi que 2500 anos después de este texto. Estamos muy lejos de este tiempo, por eso quiero dar algunas informaciones que creo ser importantes para que puedan comprender este mensaje, aunque sea a 2500 años atrás, que sea un mensaje actual para usted, que sea un mensaje que pueda traer paz, esperanza y consuelo a su corazón. Sobre todo, salvación vino de nuestro Señor Jesús. La primera cosa que tenemos que entender es que este libro está
hablando a nosotros de un momento que comprende el fin del cautiverio babilónico. Entonces, este profeta Ageu já é um anciano, está vivendo aí por casi que 70 anos depois que o povo de Deus é levado para a Babilônia, e agora está vendo como que uma transição de governo, porque a Babilônia está caindo para o Império Persa, donde Ciro é governador, e então há um cambio completo aqui. Porque Ciro, que é chamado em la própria palavra de Deus de servo de Deus, ¿te recuerda de isso? Um ímpio, um homem que não ama ao Senhor, pode ser chamado de servo del Senhor, porque está cumprindo com um propósito de Deus neste mundo. Isto me hace entender o que disse Martín Lutero, quando nos habla que hasta diablo es el diablo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque está sumiso a la voluntad de Dios. No hace nada si Dios no lo permite. Entonces, diablo es un diablo de Dios. No puede hacer nada sin que Dios lo permita. Es por eso que Ciro puede ser llamado de servo de Deus, porque por meio de ele, o povo de Deus recebeu uma oportunidade de volver a Jerusalém com uma missão. Ciro emitiu um decreto dizendo que qualquer judío que quiera volver a Jerusalém para reconstruir o templo, pode volver. E mira que não há aqui um decreto obrigando para que vuelvan. Um decreto que busca voluntários. É disso que se trata aqui. E em la história, Deus está utilizando, está ocupando este homem para ser uma coisa mais grande, obviamente. Sobre todo para saber lo que estaba en el corazón de su pueblo. Porque una cosa es Dios emitir un decreto soberano, porque cuando Dios hace eso, nadie puede hacer lo contrario. Si Dios quiere, ¿quién puede ser contra la voluntad de Dios? Nadie. Entonces lo que Dios decreta va a acontecer. Pero en este caso, Dios dio la oportunidad para que voluntarios se involucren en esta obra y puedan volver para reconstruir el templo. Estamos hablando de 70 años que este pueblo fue llevado al cautiverio. Hermanos, muchos de los que fueron en el inicio ya no estaban viviendo más. Muitos. Estamos falando de uma segunda geração aqui. Gente, jovens, que todavia não conheceram este contexto de Jerusalém. E também, uma outra coisa importante, é que quando Nabucodonosor leva essas pessoas para a Babilônia, não levou a todos. En el libro de Daniel nos habla cuál fue el propósito de Nabucodonosor. Llevó jóvenes, personas que tenían influencia, que podrían influenciar otras personas en la comunidad, y una gran parte de la población judía permaneció ahí en Jerusalén. Lo que pasa es que Nabucodonosor queria fazer com que estes judíos se olvidassem da cultura judia e pudessem amar a Babilônia. Pense comigo uma coisa. Se Chile, de la noche para el día, é tomado
por um outro país, é dominado por um outro país, invade o Chile. E você vai se quedar apreensivo, ¿qué vai ser de nós agora? ¿Qué vai passar a nós agora? E então, no dia seguinte, chega a sua casa um representante deste novo governo, com uma carta em suas mãos, para te lo entregar. E disse: mira, eu tenho uma carta do novo governo para você. O que vai pensar? ¿Mi sentença de muerte? ¿Que vai se passar a mim? Vai quedar-se muito preocupado consigo mesmo. De repente você abre esta carta e começa a ler. E que diz a carta? Maritza, quero dizer-lhe que, como governo deste novo país, estou te dando uma oportunidade. Quero que você haga uma nova carreira para sua vida e te vou enviar para estudar em Harvard. ¿Quieres? ¿Sí? Pero não puedo, como vou a me sostener aí? Não te preocupes, porque está todo pago. Você vai ter uma casa nova, vai ter um sueldo bueno para estudar, para se preparar. E depois vai volver aqui e vai ocupar um cargo muito alto, muito importante. ¿Qué pensaria desse novo governo, Maritza? Está bem, mi gobierno nunca ha hecho eso por mí. El gobierno que está aquí nunca ha hecho nada de bueno por mí. ¿Por qué que un nuevo gobierno hace cosas buenas a mí? Nabucodonosor quería producir eso en el corazón de los judíos, para que los judíos pensasen: este es el gobierno ideal a nosotros. Lo amamos, lo queremos, não queremos mais nada. Vivimos toda nossa vida em Jerusalém e nunca tivemos uma oportunidade como essa. Agora este novo governo que chegou acá, já quer nos bendecir, dar coisas importantes a nós outros. ¡Qué bueno! E assim, a cultura judia, según el propósito de Nabucodonosor, sería exterminada. Quería acabar con esta cultura. Este era el proyecto. Y logró mucho porque los padres que fueron para cautiverio en Babilonia con sus hijos, empezaron a amar la Babilonia y no estaban muy preocupados en volver. Deus já havia dicho a este pueblo que deveriam vivir em la Babilônia com as maletas prontas para volver, com a maleta lista para volver, porque ustedes vão, pero vou a traerlos novamente. La Babilônia não será el lugar definitivo para ustedes. Eles deveriam viver aí com seu coração desejando volver a Jerusalém. Pero isso se passa quando os padres não se ocupam ensinando a seus filhos o que é mais importante para a vida, que é a relação com Deus. Isso é preocupante. É justamente por isso que temos solamente alguns que voltam neste projeto. Mire, estes jovens que cresceram em la Babilônia vão a querer volver. Não conosco nada desta história. Já estou bem aqui, tenho trabalho aqui, tenho família aqui, não quero volver. Muitos não volveram para esta missão. E os poucos que volveram foi solamente com um desafio.
El desafío es reconstruir el templo de nuestro Dios. Esta era la misión de este pueblo, de esta gente que volvió del cautiverio. Entonces, lo que vemos en la historia es que esta misión empezó, pero no demoró mucho y se encerró la obra, se paró la obra, por causa de algunas dificultades que estaban presentes ahí, como que falta de recursos. ¿Te recuerdas que dice que no fueron todos llevados a Babilonia? Algunos se quedaron en Jerusalén y ahí se quedó con pobreza. La ciudad estaba pobre. Y entonces cuando este grupo vuelve a reconstruir el templo, ¿cuál es una de las dificultades? No hay muchos recursos aquí. Los recursos están escasos. La gente está sin dinero. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es una dificultad. Una otra es que estas personas que volvieron con corazón queriendo trabajar, encontraron también oposición, enemigos que no querían que el templo fuera reconstruido. Y entonces se pusieron como una muralla para impedir el avance de la obra. Una otra dificultad. Y una tercera dificultad que también estaba presente ahí es que algunas de estas personas que se quedaron en Jerusalén miraban esta obra y lloraban mucho porque decían que este templo nunca sería como el primer templo. No tendría la misma grandiosidad del primer templo. No tendría la misma belleza del primer templo. Entonces lloraban por causa de eso. Esas dificultades están ahí presentes y eso fue suficiente para que la gente abandonase la obra, parase la obra. Y por 18 años esta obra se quedó parada. Porque el pueblo dice, no es tiempo, no está en el momento. El entusiasmo del comienzo se extinguió por completo. Y por 18 años esta obra se quedó parada. Lo peor de todo, hermanos, además de la obra parada, durante este periodo, el pueblo de Dios le dio la espalda a Dios. No quería más compromiso con Dios. No quería más se involucrar con los proyectos de Dios. Aunque tendrían volvido para una misión especial, específica, todavía se olvidaron de eso y abandonaron sus prioridades. Es en este momento específico de la historia que el profeta Ageo es levantado por Dios para hablar a este pueblo, para mostrar los caminos de Dios a este pueblo. Un anciano, pero que Dios lo utilizó, lo ocupó para hacer una obra grandiosa en este tiempo donde el pueblo de Dios estaba se portando de una manera desobediente y espiritualmente apático al Señor. Este hombre es ocupado por Dios para que la obra de Dios pudiera ser recomenzada y avanzase. Entonces, yo quiero dividir en dos partes este mensaje que está en estos 11 versículos que leemos juntos. Hay dos partes aquí para comprendermos lo que está se pasando en este momento y cómo que este profeta se portó con una misión de
impactar el corazón de este pueblo. La primera cosa que hizo fue mostrar que estos hombres y mujeres que volvieron ahí estaban haciendo una inversión de valores. Una inversión de valores. Los versículos de 1 a 4 nos enseñan eso. La palabra que viene a este profeta, y este profeta que la entrega al pueblo, está diciendo o que dice este pueblo. Este pueblo dice que no es tiempo de reconstruir el templo. No es tiempo de avanzar con la obra de Dios. Pero hermanos, pensemos un poco sobre este contexto, ese contexto histórico aquí. No fue fácil para este pueblo recuperar su propiedad privada que tenían dejado para atrás, 70 años. Mire que si pasa 30 años, una persona es sacada de su casa, de su propiedad, y se va a otro país. Y se pasa 30 años y nadie venga a ver cómo está esta propiedad. ¿Qué va a acontecer? Una otra persona que está cerca va a decir, yo voy a ocupar, yo voy a utilizar. Entonces, este también fue un desafío, porque esas personas que vuelven necesitan vivir en algún lugar. Y entonces van a pensar, mi papá tenía una casa, mi abuelo tenía una casa, yo voy a vivir ahí. Cuando llegan, está ocupada. Y entonces tiene que sacar a esas personas de ahí, pero son sus hermanos. Es lo mismo pueblo. Entonces no es una situación fácil de resolver. Todo esto ocupado. Y entonces, ¿o qué está aconteciendo aquí? En este lugar, donde la gente está procurando un otro lugar para vivir, están diciendo que no es tiempo de se ocupar ahora con la casa de Dios. Hay muchos otros desafíos, Señor. No puedo me ocupar con eso ahora. Tengo que resolver otras cosas. 18 años se ocupando com outras coisas. E o problema aqui, porque o profeta traz a palavra de Deus, uma pergunta no versículo 4: ¿acaso é tempo de que ustedes habitem suas casas enmaderadas, luxuosas, mientras esta casa está em ruínas? O problema deste pueblo não é procurar um lugar para viver bem. Não é este o problema. O problema aqui é invertir esforços e recursos em coisas que são innecessárias para a vida. Porque por este texto, lo que aprendemos é o seguinte: mira que você tem uma casa para viver, tienes um hogar, tiene puertas, tiene ventanas, todo bonito, todo muy bien hecho. Pero llega un día que va a mirar las puertas y las ventanas y dice, no estoy agradando de eso, son de madera, entonces voy a cambiar y poner todo de oro. La idea es que este pueblo estaban cambiando las cosas en sus propias casas, no por cosas necessárias, sino por coisas innecessárias. É por isso que Deus está hablando com eles. Não tem tempo, não é tempo para arreglar a casa de Deus, pero tempo para estarem ocupados com suas casas, haciendo coisas que não são necessárias. Esta é a pergunta que Deus hace para que este pueblo pueda reflexionar sobre seus caminhos. Sabemos que esta justificativa deste pueblo não é verdadeira. Não são a falta de recursos, não são as dificuldades que hicieron com que eles parassem
con la obra. El problema aquí está en el corazón que invirtió las prioridades. Ahora mis prioridades son otras, Señor. Hermanos, ¿cómo que eso se pasa a nosotros? ¿Cómo que ustedes, papás, pueden pasar esto a sus hijos? ¿Sabes cuando usted estabelece prioridades a tus hijos, como si la vida de ellos fuera eterna aquí en este mundo? Mira, hijo, hija, usted necesita saber 5 idiomas hasta cuando tuvier 18 años. Usted necesita tener una carrera. Usted necesita tener un buen trabajo. Usted necesita eso, usted necesita aquello. Todo cosas que miran la vida como si fuera eterna aquí. La iglesia, las cosas del Señor. No, si sobra tiempo, usted puede se involucrar con las cosas de Dios. Si te sobra tiempo, usted va a se involucrar con Dios y su obra. Pero primero, va a se ocupar de ser alguien en esta vida, de ser una persona de destaque en esta vida. Va a tratar de tener una buena casa, un buen auto, un buen empleo, tener mucho dinero. Va a se ocupar con eso. Y Dios, cuando sobrar un tiempo, usted puede se involucrar con las cosas de Dios. Usted se hace así, se mira como más importante para la vida de sus hijos, las cosas que pueden conquistar aquí. No estoy diciendo que estas cosas no son buenas, importantes y necesarias. No es eso que estoy diciendo. Estoy diciendo que si estas cosas son buscadas como prioridades de la vida, mientras tanto el compromiso con Dios y la relación con Dios está en segundo lugar, usted está haciendo un pésimo trabajo como padre, como madre. No está siendo siervo y sierva de Dios en la vida de sus hijos. Hasta mismo ustedes, jóvenes. Mira que esta es una fase distinta en la vida, porque cuando empieza en la universidad, por ejemplo, usted va a querer vivir solamente para eso y muchas veces se olvida de que hay vida além o además de la universidad. Este papo de que, no se dice, esta conversa de que no es posible tener las dos cosas, ser un buen alumno y al mismo tiempo ser un buen creyente, involucrado con la obra de Dios, no es verdad. Es posible. Si te organizares, es posible continuar sirviendo al Señor con un corazón lleno de alegría y no abandonar la obra de Dios como ha hecho este pueblo a mucho tiempo atrás. No puede invertir los valores. Mira lo que te lo voy a decir ahora. No hay suceso en este mundo. No hay carrera en este mundo. No hay cosas grandes demás en este mundo que compense una eternidad sin Dios. No hay nada que se compare con una vida eterna al lado del Señor. Esto sí debe ocupar la prioridad en nuestra vida. ¿De qué adianta? ¿De qué vale ganar el mundo entero, pero perder su alma? De nada vale. La vida con Dios, la obra de Dios,
em su vida debe ser una prioridad. No te olvides de eso. Este pueblo pecó porque invirtió los valores en la vida. Pero también tuvieron que ser ahora, una vez más, disciplinados por el Señor, para que pudieran aprender que no hay bendición cuando vivimos lejos del Señor. No hay bendición en nuestra vida cuando vivimos lejos del Señor. Los versículos de 5 a 11 muestran cómo Dios está enseñando eso a su pueblo. Primero está diciendo que ellos estaban trabajando mucho. Había mucho trabajo, pero poco resultado. Mucho trabajo, trabaja mucho, pero están obteniendo poco resultado. La gente se esforzó mucho en la agricultura, pero estaban cosechando muy poco, casi nada. Mucha gente estaba sufriendo ahí con dolores de hambre. No estaban logrando alcanzar lo necesario para el día a día. La gente ganaba mucho dinero, una otra parte. No es que faltaba dinero tenía, pero nunca era suficiente. Mira que cuando usted se torna esclavo del dinero, nunca va a ganar lo que es suficiente. Todos los días va a despertar preguntando, ¿cómo voy a hacer para ganar más plata hoy? ¿Qué voy a hacer? Y si no logra ganar, va a se quedar muy decepcionado. Los esclavos de la plata son así. Viven por eso. Son idólatras porque están se entregando a todo eso. Y esta gente estaba viviendo así, buscando todos los días tener más recursos y satisfacer sus necesidades. Pero Dios estaba diciendo que eras como poner en un saco roto la plata que estaban ganando. Só tiene una puerta de entrada, usted va a poner y va cayendo para abajo. No va a restar nada ahí. Esa es la idea que Dios está diciendo a este pueblo. Y ahora pregunto a ustedes si alguna vez has tenido la sensación de que está trabajando duro, trabajando mucho, pero todavía le faltan recursos. Ya te ha preguntado, Señor, pero yo estoy trabajando tanto, pero no alcanzo todo o que necesito. ¿Qué está acontecendo, Señor? A veces, tiene que ir para un lugar secreto con el Señor y hablar sinceramente con Él. Si con su vida no está se pasando el mismo que se pasaba con este pueblo. ¿Por qué esto estaba se pasando? Cuando un niño, usted necesita corregir su hijo, alguien, porque hizo una rebeldía, hizo una cosa equivocada, usted acaba de corregir, después de algún tiempo, este mismo niño vuelve a hacer una cosa mala. ¿Qué tiene que hacer? Corregir de nuevo. Porque la primera corrección no resultó bien. Él empezó a hacer cosa errada nuevamente. Entonces hay que ser corregido de nuevo. ¿Qué está se pasando con el pueblo de Dios? El cautiverio no fue suficiente para que este pueblo aprenda. ¿Qué está se pasando? Dios está disciplinando otra vez, cerrando sus bendiciones a ellos. Que el Señor estaba queriendo enseñarlos que abandonar la obra de Dios era lo mismo que abandonar a Dios. Ustedes no abandonaron solamente mi obra,
la misión. Ustedes abandonaron a mí. Me dejaron, me dieron la espalda. No se preocupan más con nada. Ver lo que está nos diciendo Dios a este pueblo en el versículo 8. Dios ha dicho así: suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo. Yo tendré satisfacción en ello y seré honrado, ha dicho el Señor. Dios, hablando a ellos, es eso que tiene que hacer. No poner desculpas para no hacer lo que debe hacer. Es eso que tiene que hacer. Pero o que estaban haciendo, versículo 9, vamos a leer juntos. En mi 3, ustedes van a leer, todos en una única voz. 3. Ellos no estaban haciendo lo que Dios había dicho para hacer. Entonces, porque no estaban haciendo eso, Dios no estaba bendeciendo o que estaban haciendo. No hay bendición lejos, mientras estamos viviendo lejos de la presencia de Dios. Esto que Dios está enseñando, porque abandonaron la obra de Dios. Outra coisa que Deus estava ensinando é que de nada sirve buscar bendições lejos de Deus. Deus não estava bendecindo-los porque estavam vivendo lejos. E então agora vai dizer: de nada sirve buscar ser bendecido se não queres volver a mim. Vai trabalhar muito, vai se esforçar muito, pero não lo vou te bendecir. No estaré contigo. No estaré en este proyecto que no tiene que ver con la gloria de Dios. Es por eso que el salmista dice en el Salmo 127: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano trabaja, en vano vela la guardia. Por demais es que os levanteis de madrugada e vayas tarde a reposar, e que comais pão de dolores, pois que a su amado dará Deus el sueño. De nada sirve querer bendiciones se no tenemos el Dios de las bendiciones. Él es más importante do que sus bendiciones. Necesitamos a Dios. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Finalmente, nuestra conclusión de todo eso es que necesitamos reorientar nuestro corazón. Necesitamos dar una reorientación a nuestro corazón, porque somos buenos, muy buenos para poner excusas al Señor por no hacer su obra. Nos excusamos siempre para no hacermos la obra de Dios. Además, debemos entender que buscar el gozo lejos de la presencia del Señor es una actitud inútil. Você vai continuar vivendo vazio. É melhor estar lleno de Deus, porque as outras coisas que são necessárias, Ele já nos ha prometido. Não vai nos faltar. Mira, hermanos, el Deus que esmagou su próprio Hijo em la cruz, vai a deixar
com que as coisas que nos faltem, se não negou a nós seu próprio Hijo, vai a negar a nós as coisas que são necessárias para nossa vida? Estou seguro que não. Deus nos vai a cuidar. Deus nos vai a cuidar sempre. Estejamos seguros disso. Deus se complace com um coração obediente. Uma vez mais, te pido que vuelva ao versículo 8. Aí temos uma ordem neste texto que deve ser obedecida. Deus está dizendo a seu povo: vão, suba ao monte e tragam a madeira para reconstruir o templo. Esta era a ordem de Deus. Essa obediência seria como que uma sombra del templo perfeito, que é nosso Senhor Jesucristo, que um dia subiu ao monte, pero lo hizo com o madeiro a la espalda, e foi crucificado sobre ele, para que tu e eu tuviéramos esperança, paz e salvação. Isso ha hecho nuestro Senhor por nós. Subiu ao monte, não para buscar madeira, sino com uma madeira em sua espalda, donde foi crucificado, porque nos amou. Amou a nós. Hoy es el dia, hermanos, el dia para mim e para tu. Este é um novo tempo para nós, um tempo de viver uma nova realidade, um novo tempo, uma nova realidade para nossa vida com o Senhor. Que Ele nos bendiga em nome de Jesus. Amém. Oremos. Te damos graças, Senhor, por sua palavra. Te damos graças porque és bueno a nós e nos corrige porque nos ama. Se há exortação na nossa vida, é porque somos amados por Ti. Ajuda-nos para que não haja nada em nossa vida competindo contigo, Senhor, tomando o lugar que pertence a Ti. Queremos ser fieles em todo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a mim, ajuda a meus irmãos, para que em nossa vida aqui tenhamos a Ti como nossa prioridade maior todos os dias, e que vivamos para Tu honra e glória, em nome de Jesus. Amém.